¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, soy el alumno Manuel Cárdenas González, cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy abarcaremos el análisis de dos reportajes sumamente interesantes en donde vamos a poder analizar a profundidad el conocimiento del tema, el dominio e interpretación por parte del autor y la creatividad u originalidad de los mismos. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Como introducción, hay que tener en cuenta que un reportaje periodístico es aquel que se caracteriza por ser esencialmente informativo, es decir, es el que nos permite darnos cuenta de los hechos o sucesos que se pasan o que se experimentan en nuestro territorio. También se puede considerar como una narración narrativa. Esto tendrá más o menos como un vuelo literario concebido, el cual se va a realizar según la personalidad del escritor o el periodista. Esto de acuerdo con Martín Vivaldi en el año de 1973. Sabemos que uno de los puntos más importantes para la elaboración de un reportaje es la consulta de fuentes documentales o periodísticas que nos van a permitir profundizar en el tema que vamos a investigar y narrar para la comunidad. En este caso, nos permitirá establecer diferentes normativas con las cuales nos va a ayudar a explorar profundamente en el tema y donde vamos a poder detallar lo que concibe las características del hecho. Por otro lado, otra de las características del reportaje es que se considera como la máxima expresión del periodismo, es decir, que conlleva a dar una gran fuerza descriptiva acerca de los hechos o acontecimientos que surgen en la realidad social. En este caso, nos permiten profundizar a través de un contenido sumamente social y humano. En este caso, el reportaje se considera como el eslabón entre el periodismo y la literatura. A diferencia de la crónica, que comúnmente, como ya la conocen, es más detallada y más sustancial en el momento de narrar un hecho, el reportaje se considera por ser, o se caracteriza por ser más informativo e interpretativo. No es necesario recolectar todos los datos más importantes para su narración, sino que a través de la profundización de fuentes documentales o periodísticas e inclusive ser un reportero testigo, que es otra parte fundamental para el desarrollo del reportaje en los géneros periodísticos, nos va a permitir como comunicólogos instaurar nuevos mecanismos o nuevas estrategias para la interpretación de los hechos. En este caso, como reporteros es necesario investigar todo a fondo y con precisión aumente. Esto antes de escribir el reportaje. Ahora bien, como parte del desarrollo, vamos a analizar el primer reportaje que buscamos. En este caso, viene del portal Milenio Noticias, donde tiene el siguiente título: Luis Salazar y Janet López Ponce analizan la crisis política en Monterrey. Actualmente Monterrey está viviendo por carencias políticas sumamente circunstanciales debido a contraposiciones que existen entre los partidos de allá, sobre todo con el partido Movimiento Ciudadano, en donde Samuel García quiere optar por seguir al mando de la gobernatura en el estado de Monterrey. Sin embargo, pues existen otros factores que quieren impedir este suceso, con lo cual hasta el Tribunal Electoral tuvo que intervenir en la situación. Asimismo, como parte del conocimiento del tema, Luis Salazar, que es catalogado como el director del editorial Milenio de Monterrey, y Janet López Ponce, que es la reportera periodística de la cadena de noticias, brindaron sus distintos puntos de vista acerca de los problemas políticos que se están viviendo en el estado de Monterrey, Nuevo León. La identificación de los protagonistas, en este caso de Samuel García y Luis Enrique Orozco, que es uno de los participantes que se quiere oponer a la oposición de querer restaurar o seguir al mando de la gobernatura por parte de Samuel García. Permite satisfacer el auge de detalle que puede existir en dicha problemática. En este caso, Janet López, como reportera testigo, recordemos que el ser un reportero testigo de la información es algo
importante para el desarrollo de los reportajes. Afirma que el problema surge cuando Samuel García impide que su sucesor en el poder sea alguien que representa al partido político Movimiento Ciudadano. Evidentemente esto desató una guerra entre ambos protagonistas, en donde hasta el Tribunal Electoral, al autorizar la sucesión pertinente de Samuel García, pues hubo un desacuerdo entre ambos notorios o ambos protagonistas, por lo que ambos autores o analistas determinan con mayor objetividad al momento de estudiar el tema político a tratar. Por ende, esta entrevista que se realizó en la cadena en el programa de Milenio, considero que fue un reportaje amplio debido a que no solamente se basaron en el testimonio de los hechos o en que estuvieran presentes durante el acontecimiento, sino que también les funcionó recabar un análisis informativo a través del uso de fuentes documentales o académicas. Ahora bien, hablemos acerca del dominio e interpretación del tema. Bueno, la objetividad y la claridad de ambos analistas, en este caso de Luis Salazar y Janet López, sobre la forma de interpretación es uno de los puntos más destacables sobre la forma de conceptualizar la información a raíz de los acontecimientos que se están dando en Monterrey. En este caso, Janet López como reportera pues contempla mayor interpretación del tema debido a que se adentró en el problema, es decir, que se encontró presente en los momentos más importantes de la situación. Aunque no solamente hay que tomar en cuenta eso, como lo mencionamos con anterioridad, el uso de fuentes, el uso de datos confiables también son puntos importantes para el desarrollo e interpretación de estos temas a analizar. El proceso de análisis multimedia también es uno de los mecanismos más sobresalientes dentro de este reportaje, ya que durante la entrevista, durante el análisis que se hizo mediante estos dos personajes, empezaron a procesar diversa cantidad de imágenes que relataban básicamente los hechos, ya que también la conceptualización visual es un auge importante para la comprensión de estos temas. Ambos autores pues utilizan un lenguaje informativo y recursos narrativos que nos permiten, pues ahora sí, que permiten transmitir detalladamente a la población sobre los hechos que están sucediendo en aquel estado. Ahora bien, con referencia a la creatividad y originalidad del reportaje realizado por ambos autores, en este caso Luis Salazar y Janet López Ponce, pues determinan un estilo periodístico bastante no complejo, sino muy peculiar, que en este caso será la forma de expresar la opinión de ambos autores sobre el problema que se estaba estudiando. En este caso, la exploración de datos informativos pues permiten enfatizar con claridad el hecho que se está analizando, atribuyendo que el objetivo de todo reportero periodístico es informar a la población sobre lo que está sucediendo en nuestra realidad social. En este caso, la reportera de Milenio, Janet López, prolongó como fuente de información ser testigo en el acontecimiento. Esto implica pues mayor rigor y objetividad que hace ser creativo y original el reportaje. Como puntos adicionales al análisis de estos reportajes, hay que tomar en cuenta que para la elaboración o estructura de un reportaje hay que tomar en cuenta el proceso de la pirámide invertida, es decir, que primero va el título, luego una entrada que sea impactante para el usuario, el detalle o el cuerpo del reportaje y al final el remate. En este caso, el primer reportaje contempla estos aspectos de una manera regular. Tampoco puedo decir que fue profundizada porque básicamente fue basada en la opinión de los reporteros, o en este caso de los protagonistas, y aparte en la profundización del ser narrador, reportero, testigo e investigación por fuentes documentales. En este caso, tenían que tener conocimiento de la noción política en la actualidad para poder tratar a mayor detalle estos acontecimientos. En este caso, hay que denominar que para hacer reportajes, primero tenemos que informar
correctamente a la población. Por otro lado, también se debe investigar correctamente, saber escribir, analizar y persuadir al usuario, o en este caso a los televidentes, ¿no? Ya que una de las cualidades de un periodista pues básicamente es agilidad para escribir, pensar y actuar, y claridad. Claridad no solamente en la redacción, sino también en la forma de transmitir la información pertinente. Asimismo, hay que tomar en cuenta en los aspectos estéticos del reportaje que eh, la elaboración de un título, una entrada, el cuerpo o incluso el remate del reportaje no se tienen que hacer de una manera común, sino de una manera única. Por ende, el auge de la creatividad de los reportajes, en este caso del primer reportaje analizado, contemplo que básicamente no tienen como ¿cómo decirlo? Un estilo único que llame la atención. Por ejemplo, en el título que denomina el primer reportaje, que dice lo siguiente: Luis Salazar y Janet López Ponce analizan la crisis política de Monterrey. Lo único que llama la atención es crisis política. Un tema que hoy en día se ha conceptualizado o a menores rasgos debido a la alta fragilidad que existe sobre la interpretación del mismo. Pero considero que este título, a pesar de no ser tan impactante, es algo llamativo para los usuarios. Porque al hablar de política nos va a llamar la atención de todo. Pero considero que aquí se debió enfatizar con mayor rigor el título para que pudiera causar mejor impacto, ¿no? Por otro lado, pues la entrada, que dice lo siguiente: exploran la crisis política de Monterrey desde una perspectiva única. Con esta entrevista exclusiva, Luis Salazar y Janet López ofrecen un análisis profundo, compartiendo información privilegiada sobre los acontecimientos. Este está bien redactado debido a que ya hace un resumen de todo el reportaje que se elaboró. Cabe mencionar que esto no se realizó a través de una redacción, sino fue un video que se publicó en el portal de Milenio, haciéndolo ver como un reportaje debido a que tiene un título y tiene una entrada. Aquí el desarrollo sería todo el video. El video dura aproximadamente 8 minutos y cabe mencionar que todos los detalles se mencionan dentro del recurso multimedia que se proporcionó en la plataforma de Milenio Noticias, en este caso un video de la entrevista que se le realizó por parte del corresponsal de noticias indicado a Luis Salazar y Janet López. Por otro lado tenemos ahora sí el siguiente reportaje, el reportaje número 2, que dice lo siguiente: Inter-American Institute for Democracy galardona a Elizabeth Trenado por reportaje La muerte en casa. Este reportaje se publicó en la plataforma de Excelsior. Este sí es completamente redactorio, este sí se redactó, no es un video que mencionan detalles muy peculiares. En este caso, el Inter-American Institute for Democracy, que es el Instituto Interamericano para la Democracia, pues galardona a Elizabeth Trenado, mexicana periodista, por su reportaje de La muerte en casa. Este reportaje se hizo por el autor Peter D. y a continuación analizaremos los siguientes puntos a tratar. Ahora bien, como parte del conocimiento del tema, el autor Peter D. con respecto a esta situación pues promueve una estructura ideológica con la que el usuario tendrá la oportunidad de comprender el tópico a analizar. Durante su proceso de redacción, el autor hace énfasis a los diversos argumentos que la protagonista brindó al ser galardonada en los premios Inter-American Institute for Democracy o el Instituto Interamericano para la Democracia, que fueron llevados a cabo en Miami, Florida. El autor pues también realiza una indagación pertinente sobre la comprensión de los hechos. Se sabe que uno de los requisitos, como mencionamos anteriormente, para la redacción de un reportaje es seguir el proceso de la pirámide invertida. En este caso, el autor le da desarrollo a dicha estructura correctamente, ya que en primer lugar el título suele ser impactante, ya que relata básicamente más o menos, bueno, no más o menos, relata lo que es previo al tema, lo que se va a analizar. Por otro lado,
También la entrada suele ser muy impactante debido a la forma de redacción, ya que menciona lo siguiente: diversas personalidades fueron reconocidas, entre ellas se encuentra el periodista de Grupo Imagen, Elizabeth Trenado, en la mención de periodismo de investigación. Ahí ya hacemos énfasis de lo que se va a tratar todo este reportaje, todo el énfasis que nos implementó el autor de este mismo y con la cual vamos a poder comprender con mayor rigor esta situación. Como parte del dominio e interpretación del tema por parte del autor Peter Dee, tras el proceso de redacción sobre el cuerpo del reportaje realiza una profundización del tema. El uso de recursos multimedia como imágenes y videos que muestran a la protagonista de la noticia recibir el premio, pues ayudan a fomentar la comprensión de esta noticia. Su nivel de investigación es considerado de tipo narrativo. Esto debido a que tras la utilización de otras fuentes, en este caso, pues los datos fueron recolectados, fueron también tomados por parte de la cadena Imagen Noticias, pues el reportero de la cadena Excelsior promovió un auge de análisis interpretativo para dar mayor énfasis sobre lo que estaba sucediendo en aquel momento. Ahora bien, como parte de la creatividad y originalidad de este segundo reportaje, el autor promueve un estilo muy referencial a la indagación del tema analizado. En este caso, pues logra conceptualizar cada uno de los elementos que hacen posible la comprensión de este tema estudiado. El margen de redacción con el que se llevó a cabo dicho reportaje, a pesar de ser algo corto, es dinámico para el usuario. Porque en primer lugar la entrada, como mencionamos con anterioridad, es impactante, ya que nos contempla una visión general de lo que se va a tratar el reportaje. También se considera llamativo y el remate contempla la noción general de la noticia misma. Por mi parte esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.